Buen día, pueden sentarse, gracias. Podemos comenzar la audiencia. En primer término se oirá a los doctores Gabriel Bausat y Andrea Walde en representación de la parte actora Pharmacity Sociedad Anónima. ¿Dónde metieron mi carpeta? ¿Usted vino sin carpeta? Sí. ¿Se la pido ya la vocalía? Preguntar en la vocalía, Marina la tiene. Buenos días. Puede comenzar la audiencia. Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. La raíz de la cuestión planteada en el recurso extraordinario a resolver es el conflicto normativo entre la legislación nacional en materia de propiedad y localización de farmacias y los artículos 14 y 3 de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, que establecen restricciones no previstas en la ley nacional. Con respecto a la propiedad, el artículo 14 excluye a ciertas personas de la propiedad de farmacias. En lo que respecta a Pharmacity, excluye a las sociedades anónimas. Y con relación al artículo 3, establece ciertas restricciones de localización no previstas en la legislación nacional. Hemos sostenido en el recurso y desde nuestra primera presentación administrativa que este conflicto normativo debe ser resuelto de conformidad con el principio de supremacía constitucional, haciendo prevalecer a la ley nacional sobre la ley local. Con fundamento en este principio de supremacía constitucional es que solicitamos se declare la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 3 de la Ley 10.606 en cuanto imponen restricciones no previstas en la legislación nacional, se declare el derecho de Pharmacity a ser propietaria de farmacias en la provincia de Buenos Aires, en cualquier localización geográfica, bajo la dirección técnica de un profesional farmacéutico debidamente matriculado en el colegio de la provincia y que se anulen los actos administrativos particulares que, por un lado, denegaron el derecho a Pharmacity a ser propietaria de farmacias y, por el otro lado, rechazaron la habilitación de una farmacia en la localidad de Pilar. Perdón, le vamos a hacer algunas preguntas. Perfecto, muchas gracias. Ricardo. Bueno, Juan Carlos. Respecto de la posición suya, me gustaría hacer algunas referencias, preguntas en relación a lo que han argumentado los amigos del tribunal para contrastar los argumentos y aportar claridad. Una de las cuestiones que se han planteado es si es compatible la idea de la sociedad anónima que tiene un objeto comercial con la función social que la propia Constitución establece respecto del medicamento. ¿Cómo compatibilizan ustedes estas dos cuestiones? Nosotros entendemos que es perfectamente compatible. La ley nacional no hace ninguna distinción. Entendemos, siguiendo lo dicho por usted en su obra La empresa médica, que las sociedades anónimas que pueden ser propietarias de clínicas, que pueden ser propietarias de laboratorios y fabricar medicamentos, tienen libertad de propiedad y que la relación del profesional dependiente es una relación de empleo, pero es una relación que asegura perfectamente la libertad técnica y el buen arte de la profesión, de forma tal de que no vemos
ninguna incompatibilidad entre una sociedad anónima y cualquiera de las otras sociedades que están previstas en la Ley 10.606. No sé si quieres agregar algo. Sí, con la venia del tribunal. Buenos días, doctora Hayton, doctor Lorenzetti, doctor Maqueda. Nosotros consideramos que los argumentos que se han traído en autos desde la contraparte y en los amigos del tribunal respecto de la falta de, o la posibilidad de falta de independencia técnica del profesional en relación de dependencia, o los eventuales problemas que podría traer la falta de individualización del sujeto que presta el servicio, no son verificables en una sociedad anónima. En primer lugar, en todas las farmacias hay un director técnico responsable que es el garante sanitario de todas las obligaciones sanitarias y quien toma todas las decisiones. En segundo lugar, como bien decía mi colega, en la provincia de Buenos Aires el 76% de los establecimientos de salud son sociedades anónimas, incluyendo clínicas, policlínicos, geriátricos, psiquiátricos, hospitales de día. 450 laboratorios que son sociedades anónimas están establecidos en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente el 65%, y toda la cadena de valor del medicamento, desde el laboratorio, o sea, la elaboración, el envase, el acopio, el almacenamiento y la distribución, también son sociedades anónimas, garantizadas su calidad a través de un director técnico, y así lo dice la ley. Y por otro lado, la Constitución Provincial, en el artículo 36, cuando habla de la necesidad de garantizar el derecho a la salud, con el que por supuesto estamos totalmente de acuerdo como fin público, y la necesidad de garantizar al medicamento como bien social, habla de la necesidad de que sea elaborado y comercializado por profesionales, pero en ningún momento dice por profesionales dueños del establecimiento donde lo elaboran o lo comercializan. Es decir, la diferenciación entre la propiedad y el ejercicio de la profesionalidad es un tema que usted plantea. Uno de los argumentos que esbozaron los amigos del tribunal es en relación a si está garantizado o cuáles serían los parámetros normativos internos que tienen para garantizar el ejercicio libre, autónomo o esa discrecionalidad técnica que tiene el farmacéutico. O, en definitiva, depende el farmacéutico de parámetros comerciales que son lógicos también en una sociedad anónima. ¿Cómo tienen resuelto o no está normativa, no hay normas internas sobre eso? Absolutamente las hay. En Pharmacity los directores técnicos tienen plena autonomía dentro de las farmacias y además la estructura de la operación farmacéutica está integrada por farmacéuticos. Pero con la venia del tribunal pediría si puede acompañarnos la doctora Hertrich a explicar y responder específicamente desde su experiencia de día a día cómo es la independencia y las normas que guían su actuación. Buenos días, soy Cintia Hertrich, soy farmacéutica. Me recibí en el año 2003 y durante estos 15 años ejercí mi profesión en la provincia de Buenos Aires en la industria y desde hace más de 9 años que trabajo en Pharmacity. Durante más de 7 años estuve a cargo de la farmacia como directora técnica y les puedo asegurar que tenemos la absoluta libertad e independencia para poder gestionar la farmacia como si fuera propia. Pero lo que preguntamos, por supuesto es respetable lo que usted manifiesta, pero es lo que se ha planteado en las discusiones de la otra audiencia es si hay reglas internas, si hay normativas, es decir, dentro de Pharmacity que aseguren el ejercicio libre de la profesión. Porque si la relación es laboral, hay normalmente discrecionalidad técnica, pero hay subordinación jurídica y si ahí hay un equilibrio difícil, pero lo que se ha planteado claramente por parte de algunos amigos del tribunal es que esa subordinación jurídica que tienen los puede llevar a aceptar criterios
que impone, lógicamente, una sociedad comercial, siguiendo sus criterios comerciales, y acotando la discrecionalidad o la profesionalidad. ¿Eso hay reglas o es una idea de que usted dice, bueno, yo quiero ser independiente, pero si un día le dice que no, la pueden despedir? ¿Cómo está arreglado eso? Dentro de la empresa tenemos procedimientos internos y todo lo que tiene que ver con la gestión técnica es absolutamente independiente y depende del farmacéutico. Nadie nos dice lo que tenemos que comprar ni lo que tenemos pero que le repito, dispensar. eso, si lo dice o no lo dice, es una cuestión lógicamente interna, pero lo que nosotros preguntamos es si hay normas. Procedimientos internos. Claro, procedimientos internos que definen la protocolos, libertad. puede haber distintas formas, pero ¿está regulado eso o no? Sí, con procedimientos internos donde el farmacéutico es quien decide qué comprar según la necesidad de cada farmacia. Cada farmacia tiene necesidades de abastecimiento según los pacientes que tenga. Y eso está perfectamente independizado en el acto del farmacéutico. Bueno, ahí me hice otra pregunta que también se plantearon. En definitiva, es si las cadenas de farmacia en realidad, por ser justamente cadenas, tienen criterios de compra de medicamentos propios de una cadena, es decir, bajar precios, comprar cantidades, más cantidades, menos precios. Es lógico de una política comercial. Lo que usted dice que eso no es así, sino que depende de cada farmacia y lo que decide el farmacéutico. ¿Es así? Sí, es así. Entonces la cadena no compra masivamente, sino compra lo que usted dice. En lo que medicamentos respecta, el farmacéutico compra las droguerías habilitadas por el Ministerio según la necesidad de reposición de cada farmacia. Así que no hay una compra masiva. Bueno, y una cuestión más jurídica, ¿no? No sé si quiere seguir usted respondiendo, pero una de las cuestiones que plantearon en los amigos del tribunal es respecto de la regulación de la provincia, es si es una regulación de mercado, es decir, una regulación de defensa de la competencia, o es una regulación que regula la profesión de farmacéutico, y cómo ven ustedes este problema actuando como organización que es una cadena, ¿no? Es un grupo de farmacias. Esto, digamos, ¿en qué medida hay un abuso de posición dominante? ¿En qué medida, cómo argumentan ustedes este problema? En primer lugar, la provincia y la sentencia recurrida han invocado el poder de policía en materia de regulación de las profesiones, de la protección de la salud, en el marco de un servicio de utilidad pública, como argumento para defender la validez de las normas impugnadas. Entendemos que estos argumentos son improcedentes. El poder de policía local tiene ciertos límites constitucionales. En primer lugar, como antes dije, no puede invadir atribuciones propias del Congreso de la Nación. En segundo lugar, aún si se tratasen de facultades concurrentes entre la Nación y la provincia, la legislación de farmacia, de hecho hay una ley nacional de farmacias que se aplica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 en todo el territorio nacional, la contradicción manifiesta entre la ley nacional y la ley local debe ser resuelta también por aplicación del principio de supremacía constitucional a favor de la legislación nacional. En materia de atribuciones concurrentes, en el fallo diócesis, el doctor Maqueda explicó con claridad la forma en que se compatibiliza el rol que cumple el Estado Nacional en materia de farmacias, estableciendo los aspectos más fundamentales de la actividad y el rol que le cabe a las provincias, que básicamente es la inspección de las farmacias, el control de la matrícula, la habilitación de las farmacias, etcétera, etcétera. Respecto a la defensa de la competencia, la evidencia empírica, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde Pharmacity hace 20 años que está, tiene 140 farmacias aproximadamente, de 2.500. Desde que entró Pharmacity
el número de farmacias se incrementó, el número de farmacias no propiedad de Pharmacity se incrementó, lo que muestra que el ingreso de Pharmacity no excluye a ninguna otra farmacia. También lo explicó el amicus que habló sobre la experiencia en Córdoba. Pero ahí le pregunto otra cuestión que hemos visto. ¿Hubo denuncias en materia de violación de la Ley de Defensa de Competencia? Sí, hubo una denuncia contra Pharmacity que está acompañada en el expediente por la COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina, y una medida cautelar que se dictó en contra de Pharmacity, supuestamente por vender medicamentos en góndola. Esa medida cautelar fue anulada por la justicia. La denuncia fue desechada por la Comisión de Defensa de la Competencia, fue archivada, el archivo fue apelado por la COFA y la Cámara Civil y Comercial rechazó la apelación. Por otro lado, Pharmacity tiene una denuncia contra las cámaras de farmacias, la COFA, la FACAF y ASMIRRA, por discriminación a Pharmacity en la venta de medicamentos a los pacientes afiliados al PAMI. Y por último, Pharmacity tiene una denuncia interpuesta ante la Comisión de Defensa de la Competencia contra las principales cámaras de la industria farmacéutica, los principales laboratorios y Pharmalink, que es la empresa que administra todos los contratos con las obras sociales y las prepagas, donde se ven afectados, a nuestro entender, más de 12 millones de afiliados a distintas obras sociales y prepagas, entre ellos el PAMI, IOMA, etcétera, etcétera. De forma tal de que Pharmacity se sujetó siempre a la Ley de Defensa de la Competencia, se defendió cuando fue injustamente denunciado y tiene denuncias en trámite. Aclaro que las cámaras de farmacia se encuentran imputadas por la Comisión de Defensa de la Competencia por discriminar a Pharmacity. Muchas gracias. Otra cuestión que fue planteada en los amigos del tribunal es respecto del problema del medicamento, que es como bien que se vende, digamos, ese es un aspecto que ustedes lo tienen bien claro respecto como sociedad comercial. Pero uno de los planteos es posterior a la venta. Se dice, bueno, la farmacia es un centro de salud desde el punto de vista de la política sanitaria, y habría que tener un control respecto de la utilización, la sobreutilización, el seguimiento posterior. ¿Ustedes tienen garantizado normativamente, con normas internas, lo hacen de alguna manera como lo debería hacer? No sé exactamente si todas las farmacias lo hacen, pero es lo que se planteó. Si hay un seguimiento posterior respecto de la utilización del medicamento y toda esa temática. Sí, gracias por la pregunta, doctor. El medicamento no es una mercancía común. El medicamento está estrechamente vinculado con la protección de la salud. Además, la elección de qué medicamento consumir para los pacientes, en general la hacen los médicos, sobre todo en los medicamentos recetados. Por otro lado, el pago de los medicamentos muchas veces participan las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. De forma tal de que la idea de Pharmacity, el proyecto de Pharmacity es ampliar los servicios de farmacia para facilitar en la provincia de Buenos Aires el acceso a los medicamentos. Esto de ninguna manera significa sobremedicar, ampliar o incentivar la venta de medicamentos que no corresponde. No la quiero hacer pasar nuevamente a la farmacéutica, pero nos ha señalado muchas veces cómo en muchas oportunidades se le niega a algunos pacientes la venta de ciertos medicamentos porque los profesionales que los atienden advierten
que puede haber un caso de sobremedicación, etcétera, etcétera, y entonces los envían al médico para que haga su consulta previo al consumo de medicamentos. Somos absoluta y totalmente conscientes de la importancia del medicamento en la salud pública. Nunca hemos desconocido el servicio de utilidad pública, el valor social del medicamento y las características especiales de los medicamentos que los distinguen de cualquier otra mercancía que pueda comercializarse. Una última pregunta. Usted habrá escuchado, uno de los amigos del tribunal hizo especial hincapié en el tema de la falta de transparencia societaria, en la estructura societaria. ¿Qué tienen para decir? Porque eso tiene que ver también con la aplicación de la ley de la provincia, ¿no? Sí. Los accionistas de Pharmacity son públicos, están inscriptos obviamente en sus libros sociales, están registrados ante la Inspección de Justicia, son 10 personas físicas y 4 sociedades. Además, las normas de la Inspección de Justicia exigen que las compañías informen sus controlantes finales o sus beneficiarios finales personas físicas, de forma tal de que Pharmacity siempre ha informado quiénes son las personas físicas, más allá de las sociedades que participan, que controlan a la compañía. Son 4 personas que están presentes acá, la familia Gorodich, que por otro lado es el presidente de la comisión, Alejandro Gorodich, la familia Preiti y los señores Jerónimo Bosch y Nicolás Pichón Rivière. Son 4 argentinos que participan además en las 3 sociedades que controlan Pharmacity. De forma tal de que no veo ningún problema de falta de transparencia y aparte en cada habilitación de una farmacia se hace a través de un farmacéutico debidamente registrado en el colegio que corresponda, de acuerdo a la provincia, de forma tal de que el farmacéutico responsable de la dispensa de los medicamentos está siempre identificado. Y quiero agregar algo sobre la dispensa. La dispensa no es una compraventa, es algo más que una compraventa. Obviamente que incluye una venta porque se vende un medicamento y alguien paga, el paciente o la obra social, pero incluye un asesoramiento profesional. Los farmacéuticos informan las contraindicaciones, informan los problemas que pueden generar, sugieren por el amplio espectro y el amplio stock de medicamentos con que cuenta Pharmacity la posibilidad de sustituirlo por algún genérico y abaratarle el costo de los medicamentos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a preguntar en qué provincias actúa ahora en estos tiempos Pharmacity. Sí. ¿En cuáles de las provincias del país? Pharmacity hace 20 años inició sus actividades y está en 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿En cuántas provincias? En 14 provincias 14. Y la ciudad de Buenos Aires. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa, Chaco, Misiones, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Es importante el dato de que en 2 décadas, en estas 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires, y más de la mitad de la República Argentina, Pharmacity tiene el 1,4% de las farmacias del país. Quiero dejar claro este dato. En las demás provincias, no solo en esas 14 que mencionó, ¿está Pharmacity o después se extendió a otras provincias? Estamos en 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Ah, siguen así. ¿Y las demás provincias? Fuimos de a poco, no es que entramos, digamos, desde 1997 en 14 provincias al mismo tiempo. Yo ¿no? estoy preguntando nomás si en las demás provincias es porque existen normativas parecidas a las de la provincia de Buenos Aires que no están, o en alguna otra provincia en la que no están, es por alguna normativa similar.
En algunas provincias no estamos porque hay una normativa que también consideramos inconstitucional y que no estamos todavía prestando nuestro servicio, y en otras provincias porque todavía no fue la decisión de la compañía llegar a esas provincias. No sé si mi colega quiere agregar algo respecto de esto. Las provincias que tienen legislaciones similares a la de Buenos Aires, que excluyen a ciertas personas, entre ellas a las sociedades anónimas, son la de Santa Fe y la de Corrientes. El resto de las provincias desconocemos las limitaciones porque no ha habido todavía una decisión de Pharmacity de ingresar en esas provincias. Gracias. Aparte de esto, en relación a los directores técnicos, ahí la tenemos a una directora técnica, ¿verdad? ¿Existen realmente, pero yo no oí la respuesta concreta, si hay normativas concretas que les den realmente una libertad profesional? Yo eso no oí que haya normativas cuando acá preguntó el doctor Lorenzetti. Hay prácticas. ¿Prácticas qué quiere decir? Porque yo entiendo, a ver, que por ejemplo acá la farmacéutica de confianza, la farmacéutica, porque por eso la trajeron, que hace 15 años que está en Pharmacity, tiene plena libertad, le tienen absoluta confianza, pero hay que ver si algún farmacéutico que empieza al principio y que rápidamente se torna director técnico, o porque es una farmacia más chica es director técnico, tiene la misma libertad si no hay normativas, dado que es una sociedad anónima con tantas farmacias. Hay prácticas dentro de la dirección de operaciones de la compañía, que es el corazón operativo de la compañía, en donde funcionan todos los farmacéuticos y los directores técnicos, en donde están todas las disposiciones en relación a la forma de comprar los medicamentos, la forma de dispensar, las buenas prácticas. Esto es así en toda el área de operaciones de la compañía, que en toda su pirámide hay farmacéuticos. ¿Y las políticas comerciales participan los farmacéuticos? La política comercial, entendida por la compra de medicamentos, está a cargo de farmacéuticos. Ajá. Bueno, ¿y qué responde a la afirmación que se ha hecho de que Pharmacity intenta establecer un monopolio farmacéutico en perjuicio de la pequeña y mediana farmacia? Sobre eso, en primer lugar, es un argumento, como bien dijo el amicus Elani, contrafáctico y preventivo. No estamos en la provincia de Buenos Aires y no puede haber un monopolio sobre un entrante a un mercado. Pero ustedes quieren estar. Nosotros queremos estar, y la evidencia de cómo querríamos estar es como estamos en el resto del país en donde estamos. Por eso yo traía ese número de 16.000 farmacias, 16.700 aproximadamente en el país. Pharmacity tiene 240. Y en las plazas donde más está, como por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, en 20 años tiene 140 farmacias sobre 1.700. Entonces, es difícil hablar de monopolio con estos números, y además existen las agencias de defensa de la competencia. Bueno, a ver, en uno de los trabajos técnicos presentados la semana pasada por los amigos del tribunal, se establece una ratio promedio de una farmacia cada 3.737 habitantes, ¿no? 3.737 habitantes. Sin embargo, esa proporción llega a ser en algunos lugares una cada 1.671 habitantes, por ejemplo en San Nicolás, y en otras una cada 17.000 habitantes, como Rafael Castillo, que será una zona pobre seguramente. ¿Cómo reduciría Pharmacity esta inequidad? Porque ustedes están hablando de que quieren distribuirse equitativamente. ¿Cómo reduciría esta inequidad? Sí. Si comparamos la cantidad de habitantes por farmacia de un lado y de otro de la General Paz, vemos que en la ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes aproximadamente, hay 2.500 farmacias aproximadamente, y que en la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, hay
4.500 farmacias, lo que muestra una diferencia abismal entre la cantidad de farmacias por habitante de un lado y del otro de la General Paz. Entendemos que hay una demanda insatisfecha de servicios de farmacias, no solo por la cantidad de farmacias, sino también por los horarios que manejan, por la cantidad de obras sociales que maneja cada farmacia y por los stocks que manejan cada farmacia. Yo invitaría a los amicus que expusieron, algunos de los amicus que expusieron el miércoles pasado, que se pongan en los zapatos de alguien que en José Cepaz o en alguna de las localidades que tienen una ratio de farmacia muy baja, tengan que ir a comprar un medicamento de urgencia de noche. Seguramente tendrán que tomar 2 o 3 colectivos, van a llegar a una farmacia que los van a atender en una ventanilla de este tamaño, haciendo una cola de varias cuadras, con riesgo a ser asaltados, no los va a atender un farmacéutico. Bueno, me parece un poco excesivo el cuentito. A mí me pasó personalmente, doctora, y en zona norte. Bueno, a ver, ¿y hay un plan específico que ustedes tengan para llegar a las zonas de mayor vulnerabilidad? Con la venia del tribunal, invitaría al director general de la compañía a responder esa pregunta. Y mientras ¿Cómo a quién invitaría? Al director general de Pharmacity, que el Bueno. ingeniero Sebastián Miranda. De todos modos, y una pequeña palabra respecto de su pregunta, doctora, si me autoriza. Pharmacity no tiene la pretensión, no podría tenerla, de resolver los problemas de salud de la provincia de Buenos Aires. No es eso lo que venimos a decir, ni muchísimo menos. Lo que queremos es ofrecer un servicio y donde haya una necesidad poder llegar y de algún modo con la convicción de que con más farmacias y no con menos hay más acceso al medicamento. Claro, pero como ustedes algo parecieron decir, que piensan llegar racionalmente o equitativamente a toda la población. Entonces, como las zonas de mayor vulnerabilidad tienen muchas menos farmacias, para llegar equitativamente, pregunto si hay o no algún plan para llegar a estas zonas más vulnerables. Desde luego. Y además también hay que tener en cuenta la accesibilidad geográfica y la accesibilidad también horaria, porque el sistema de turnos es un sistema bastante deficiente. Entonces, al haber más farmacias, también eso mejoraría. A veces hay una farmacia de turno cada 300.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires y sobre eso también quisiéramos poder contribuir. No quiero monopolizar la palabra. Si ustedes autorizan, el ingeniero Miranda podría hacer algún comentario respecto de cuál es la idea de poder ingresar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias al tribunal. Mi nombre es Sebastián Miranda, soy director general de Pharmacity, miembro del directorio de hace 6 años, ingeniero industrial. Respondiendo un poco a la pregunta, hay un dato que, como buen ingeniero, tal vez me baso un poco en los números y en los datos. Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, no llegamos a ese tope que fija la ley de tener una farmacia cada 3.000 habitantes. Si hiciéramos ese ratio, hay 1.130 farmacias aproximadamente en déficit, probablemente con una desigualdad en términos de las localizaciones donde más se necesitan. ¿Está claro? Y ni hablar si ponemos ese parámetro de comparación con los 1.600 habitantes por farmacia que tienen otros distritos que han tenido legislaciones más abiertas a la hora de generar más oferta de farmacia para la población. Estaríamos hablando de más de 4.000 o 5.000 farmacias en déficit si quisiéramos ponernos en igualdad de situación con la provincia de Córdoba, para poner una provincia importante que tiene un muy buen nivel de servicio farmacéutico. Bueno, gracias. ¿Querés hacer preguntas? Sí, lo mío tiene que ver justamente con lo que está preguntando la doctora Hayton. El amicus curiae de la actora Sebastián Pablo López Pereira hizo una exposición aquí que a mí me hizo reflexionar, donde cuestiona la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires con respecto al acceso equitativo
y dice concretamente, él lo dijo acá, y estoy transcribiendo las palabras de él, la presencia de farmacias está correlacionada con la cercanía a las estaciones de ferrocarril, los nodos de transporte en general. Estos son entornos medios y altos. Y la presencia de farmacias no necesariamente con esta ley está correlacionada con la mayor densidad poblacional. Y siguió más adelante exponiendo y dio un ejemplo, porque él nos estaba exponiendo filminas. Dijo, las zonas de bajos recursos carecen de farmacias. Por ejemplo, la localidad de Adrogué estimó 1.052 habitantes por farmacia, mientras que la localidad de Claypole, este ratio es de 11.381. En la primera hay clases preponderantemente altas y medias, mientras que en la segunda predomina el medio bajo y el bajo. ¿Pharmacity estaría dispuesta a instalarse en Claypole? Yo creo que sí, doctor. No soy abogado externo, no participo de las definiciones, pero si Pharmacity llega a esta instancia para ingresar a la provincia de Buenos Aires es porque encuentra una demanda insatisfecha. Y si en Claypole hay una demanda insatisfecha, muy probablemente Pharmacity ingresa ahí. Porque hay una cuestión que hay que tener en cuenta sobre el mercado de medicamentos. Es un mercado muy inelástico, la oferta de medicamentos es muy inelástica. Por más rica que pueda ser una persona, no va a comprar medicamentos si no los necesita. Y por más pobre que sea una persona, va a hacer todo lo posible para comprar ese medicamento si lo necesita. De forma tal de que yo, desde una perspectiva jurídica y de defensa de la competencia, entiendo que por las características especiales del medicamento y su vinculación con el derecho a la salud y la protección de la salud, donde hay gente, hay necesidad de comprar de medicamentos, de forma tal de que seguramente en aquellas áreas que hoy no están atendidas por las farmacias, muy probablemente Pharmacity encuentre un lugar para ofrecer sus servicios. Lorenzetti le va a hacer una pregunta relacionada. Asumiendo lo que usted dice, que la demanda es inelástica, lo cual es un buen ejemplo, entonces, ¿a qué atribuye que las farmacias estén concentradas en un lugar, como lo explicó el doctor Maqueda? ¿Y cuáles serían los incentivos, si no es la demanda, para instalarse en otro lugar, atendiendo a que Pharmacity obviamente es una sociedad comercial, ¿no? ¿Cuáles serían los incentivos para instalarse en otro lugar? Sí, las farmacias están ubicadas en las estaciones, como dijo la Amicus, porque son lugares donde circula mucha gente. Pero el sistema Pharmacity es un sistema en el cual las farmacias, no todas, pero la mayoría, trabajan 24 horas, con turnos de 24 horas, siempre con profesionales farmacéuticos. De forma tal de que en los horarios de turno, que son después de las 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, dependiendo la farmacia en cuestión, y los días feriados, entendemos que ahí hay una demanda insatisfecha, de forma tal de que yo entiendo que los incentivos económicos hay que estudiarlos caso por caso, no puedo especular sobre una localidad en particular, pero entiendo que si 10, 20 cuadras a la redonda no hay una farmacia, hay población suficiente, Pharmacity seguramente va a abrir una farmacia. Puede ser que no abra un gran local como los que se conocen en Capital, que sea un local más chico, pero va a contar seguramente con todo el surtido necesario para satisfacer los problemas de salud y los medicamentos más comunes y todo el stock de medicamentos que tiene. De forma tal de que creo que
su pregunta es muy importante porque a diferencia de lo que nos han dicho en las contestaciones a nuestros recursos, sostienen que Pharmacity está en contra de una distribución racional de las farmacias en el territorio. Todo lo contrario, nosotros beneficiamos, promovemos y de hecho en nuestra primera presentación administrativa ofrecimos la colaboración de Pharmacity para ampliar la oferta de medicamentos en la provincia y seguramente en muchas de estas localidades que hoy no hay farmacias o que las farmacias están mal distribuidas, seguramente aparecerá en el futuro, si la Corte nos da la razón, alguna farmacia de Pharmacity a ampliar la oferta de medicamentos. Perdónenme, yo le hacía esta pregunta y la quiero vincular con la experiencia personal. El mismo amicus curiae, no fue el mismo, fue otro amicus curiae, pero también de la actora, habló que en la ciudad de Córdoba convivían los dos sistemas que aquí están en debate y que Pharmacity se había instalado con 33 farmacias. Y la experiencia personal a mí me dice que esas 33 farmacias en la ciudad de Córdoba están ubicadas fundamentalmente en los lugares de altos niveles económicos o de medios niveles económicos, no están ubicados en los lugares de bajo nivel económico. Entonces, la pregunta de Claypole tiene un significado, o sea, tiene un sentido, va al sentido de si ustedes en la provincia de Buenos Aires están dispuestos a ir a los lugares donde no hay farmacias. Digamos, ambas cosas. Por supuesto que la empresa cuando ingresa busca aquellos lugares de mayor demanda, pero al mismo tiempo, a medida que se va expandiendo, ingresa en zonas que puede haber menor demanda. La provincia de Córdoba está mucho más abastecida de farmacias en proporción a sus habitantes que la provincia de Buenos Aires, de forma tal de que entiendo que en la provincia de Buenos Aires hay mucho más espacio no cubierto que pueden generar oportunidades para satisfacer esa demanda, de forma tal de que como el precio de los medicamentos no los fijan las farmacias, los fijan los laboratorios y el propósito de Pharmacity es ampliar los servicios, seguramente ingresará en distintas localidades y donde haya una demanda insatisfecha es muy probable que exista la masa crítica suficiente como para instalar una farmacia. La casuística es muy complicada y ahí soy abogado, se me escapa, pero entiendo el punto. Digamos, Pharmacity no está buscando entrar en shoppings o solamente en shoppings o algunos lugares de alto consumo, sino que está dispuesta a distribuir las farmacias a todo lo largo y lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Antes que se judicializara este tema, desde el punto de vista administrativo, ¿cómo fue el trámite que hizo Pharmacity en la provincia de Buenos Aires? ¿A dónde pidió la instalación que se le negó? ¿En qué localidad, por ejemplo? Iniciamos el trámite en La Plata, en lo que entiendo que en ese entonces se llamaba la Inspección de Farmacias. Tuvimos algunas conversaciones con funcionarios del Ministerio de Salud. Incluso ofrecimos establecer en algunas áreas críticas que la provincia nos señale, incluso barrios carenciados, etcétera, etcétera. Posiblemente no una gran farmacia, pero sí un centro, una pequeña farmacia de dispendio de medicamentos para cubrir los sectores más vulnerables. Y la verdad que las autoridades de la provincia no nos
atendieron. Pero ¿hubo un punto o alguna localidad específica a la cual pedía Pharmacity abrir una farmacia? Bueno, de hecho se pidió abrir una farmacia en la localidad de Pilar. Nos rechazaron la petición, en principio sosteniendo que había, en función de la cantidad de poblaciones, que estaba cubierta el cupo de farmacias. Recurrimos a esa resolución porque utilizaron no el último censo, sino el censo anterior, y Pilar se sabe que es una localidad que creció mucho en su población, de forma tal de que con el último censo había un déficit de farmacia, pero eso no fue atendido y es uno de los reclamos que tenemos planteado en este expediente. Por mi parte, gracias. Se van aclarando algunos conceptos en base al razonamiento socrático. Usted menciona conceptos como, bueno, decir, la demanda es inelástica, hay masa crítica y nos pedimos la autorización para instalarnos en Pilar, La Plata. Es decir, esto es claramente el razonamiento que hace una sociedad comercial, y lo cual está bien, ¿no es cierto? Es una sociedad anónima. Lo que por lo menos nos queda todavía explicado es cuál es el equilibrio con la profesionalidad. ¿Cuál es o sea, hasta ahora los criterios que ustedes han esbozado son criterios claramente comerciales, lo cual no está mal, es una sociedad comercial. Pero justamente, porque dice, bueno, la demanda, la masa crítica, nos instalamos en Pilar, en La Plata, donde hay... Entonces, si siguiendo criterios comerciales van donde ya hay farmacias, bueno, hay un tema ahí que se ha planteado que es un problema de competencia, que a lo mejor el legislador provincial lo tuvo en cuenta. Y el otro punto es si las farmacias que no son de cadenas no van a otros lugares, ¿por qué iría Pharmacity, que evidentemente sigue criterios comerciales? Eso no quedó claro de la explicación. Sí. Respecto a la primera parte de la pregunta, Pharmacity cuenta con 653 profesionales farmacéuticos y 300 estudiantes de farmacia. Las limitaciones que establece la provincia de Buenos Aires no solamente afectan a Pharmacity. Cualquier profesional que quiera instalarse o que quiera instalar su farmacia tiene las mismas limitaciones geográficas. Cualquier joven farmacéutico recién recibido que no cuenta con el capital para habilitar una farmacia no va a encontrar trabajo, de forma tal de que no estamos frente a un problema que atañe solo a Pharmacity, sino que atañe a la comunidad en general. ¿Por qué Pharmacity entraría en ciertas localidades que hoy no están cubiertas? Por la existencia de una demanda insatisfecha de servicios de farmacia, por las distancias que hay que recorrer, por los horarios de apertura, por la calidad de los servicios que se brinda, por las circunstancias... Es suficiente. Muchas gracias. Puede pasar la provincia de Buenos Aires. Expone a continuación su informe el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, doctor Hernán Rodolfo Gómez. Buenos días, gracias. Buenos días, excelentísima Corte, señora ministra Hayton, doctor Lorenzetti, doctor Maqueda. Mi presencia responde a la manda impuesta por el artículo 155 de la Constitución Provincial que impone al fiscal de Estado la representación en juicio de la provincia. Hemos escuchado previamente los argumentos esbozados por la parte actora, argumentos que han sido reiterados de modo uniforme en todas las instancias anteriores
ante cada rechazo de su petición en sede provincial, en primera instancia, en Cámara y ante la Suprema Corte, ahora Pharmacity reitera y exterioriza un criterio que creemos meramente subjetivo, que se desentiende de los fundamentos aportados por todos los jueces actuantes y que no ha obtenido siquiera una sola disidencia en sede provincial. Pues las normas por ellas cuestionadas, el artículo 14 y el artículo 3 de la Ley 10.606, superan, creemos con creces, el test de razonabilidad, además de ser adecuadas al bloque de la Constitución Nacional y Provincial, y derivar, además del ejercicio regular de facultades provinciales que no han sido objeto de delegación hacia el Estado Nacional, conforme... Gracias. A ver, en los 27 años, desde que existe la ley de desregulación, a la cual ustedes adhirieron, es una ley donde las provincias tienen que adherir, acá, ¿cuáles fueron las medidas de carácter legislativo, administrativo, etcétera, que hayan adoptado para hacer cumplir los principios de desregulación a los que la provincia adhirió? Sí, con relación a las farmacias, ¿no? Como lo hemos sostenido, digamos, la aceptación del decreto 2284 de desregulación, digamos, la provincia no ha adherido, solamente ha adherido a los principios y no ha adherido, digamos, en general a la normativa propia que nos venimos refiriendo en cuanto a las farmacias. Es decir, digamos, ha sido simplemente una adhesión a los principios, reservándose las facultades de regulación propias del ámbito provincial. Pero nunca hicieron ninguna medida de desregulación de farmacias. No me refiero a esta en particular que se está reclamando acá, digo otro tipo de medidas. Digamos, el modelo sanitarista creado, digamos, por la 10.606, la regulación a lo largo de todos los artículos, fundamentalmente lo que ataca a la actora, el artículo 14 y el artículo 3, se mantiene hasta el día de hoy de la misma manera, digamos, aceptando, vuelvo a decir, aceptando, digamos, el ejercicio de facultades propias de autonomía provincial, en el ámbito provincial. A ver, porque ustedes, justamente un año después, en noviembre de 92, ¿no es cierto?, modificaron el artículo 14 de la Ley del Ejercicio de Farmacias, y en un sentido opuesto a la desregulación. ¿Cómo se explica eso? Sí, digamos, lo que este sistema que en realidad en la provincia comienza hace más de 140 años sobre la legislación sobre farmacias, sí, ha sido adaptado, dinamizado, actualizado a través de la posibilidad de que determinados tipos societarios, digamos, sociedades colectivas y sociedades en comandita por acciones puedan obtener la titularidad o propiedad, como quiera llamarse, de las farmacias, de la habilitación de las farmacias, porque entendemos que precisamente al ser un servicio público impropio, digamos, la habilitación hace a la propiedad como dos caras de la misma moneda. Bueno, y en una de las presentaciones de los amigos del tribunal propuestos por la provincia, se afirma que hoy en día hay racionalidad en la distribución geográfica de las farmacias. Sin embargo, según lo informado en otro trabajo, la misma semana pasada, existe una ratio de una farmacia cada 3.737 habitantes, con localidades en las que llega a 1.671, como San Nicolás, y otra a 17.000, como Rafael Castillo, que es zona vulnerable. ¿Cómo se explica eso? ¿Esto es un criterio, le parece, de racionalidad en la distribución? A ver, digamos, el plexo normativo de la 10.606 y obviamente el artículo 3 establece, digamos, una planificación demográfica y una planificación, digamos, teniendo en cuenta precisamente la ubicación geográfica de las farmacias.
Si bien, digamos, creo que el método utilizado por el amigo del tribunal, digamos, refirió la utilización de un procedimiento propio y la creación, creo, de un sistema O sea, no son reales estos datos. informático, digamos, preferiría decir que no tienen una base científica y quizás el colegio profesional de farmacéuticos pueda, digamos, ser más explícito en esa cuestión. Lo cierto es que el sistema está pensado precisamente a través de esas dos andariveles a que haya mayor cobertura demográfica en cuanto a cantidad de población y también que se vayan extendiendo hacia todos los sectores de la provincia. Por eso se colocan variables, digamos, que jueguen en ese sentido. Si estuviésemos dentro, digamos, de digamos, como se pretende, de un sistema desregulado, esas variables no tendrían operatividad alguna. Además, no habría ninguna de ese tipo de variables, que es lo que pretende también Farmacity en cuanto a desligar, digamos, o sacar el límite de la distancia de las farmacias y, por otro lado, la cantidad de habitantes. A ver, entonces, el hecho de que haya menos farmacias en los lugares con densidad, bastante mayor densidad poblacional, pero que sean de sectores vulnerables, lo atribuye a qué? No a la provincia. Digamos, me parece que tampoco se puede escindir de una realidad, digamos, que va más allá del tema farmacéutico y que tiene que ver con la posibilidad de acceso, digamos, de los sectores vulnerables a necesidades básicas insatisfechas, la cual, digamos, más allá del tema de los remedios, y que es precisamente lo que tiende a proteger el sistema. Como se ha dicho acá, al ser un bien social el medicamento, el sistema está armado de tal manera de que lo que se tiende a proteger precisamente es el acceso a ese derecho a la salud, el acceso a la cobertura de esa necesidad, digamos, de medicamentos, y que a su vez esa necesidad de medicamentos sea por el material, digamos, sobre el cual recae, por ese bien social, esté en manos de farmacéuticos, esté en manos de personas que han sido, digamos, capacitadas con un título universitario, con estudios universitarios, para que puedan de esa manera garantizar la seguridad del medicamento, precisamente por los riesgos que muchos amigos del tribunal, entre ellos el doctor Ginés González García, se encargó de explicitar en la audiencia anterior. A ver, porque ustedes sostienen que el artículo 14 de la ley de 10.606 resulta razonable porque permite individualizar a la persona física farmacéutica responsable y que ello no sería posible si se permitiera la titularidad de farmacia en una sociedad anónima. ¿Cuál sería el peligro concreto e insalvable para la salud pública en que la farmacia esté bajo esta titularidad como sucede en la ciudad de Buenos Aires? O sea, en la ciudad de Buenos Aires hay peligros insalvables para la salud pública. Digamos, no me animo tampoco a ir tan adelante o tan lejos. Sí creo que las realidades son diferentes de la ciudad de Buenos Aires y la de la provincia de Buenos Aires. Son realidades económico-sociales y de cobertura, vuelvo a decir, de necesidades básicas, de poder adquisitivo distintas en el ámbito provincial, hasta por la extensión territorial de la provincia de Buenos Aires y la existencia, como esta Corte lo ha tenido y ha sido testigo, de esas necesidades básicas insatisfechas. La pregunta concretamente era... La pregunta era si en la ciudad de Buenos Aires hay peligros para la salud. A ver, la estructura... Porque hay sociedades anónimas. La estructura societaria, digamos, el carácter principal de decisión de una sociedad comercial, su objeto, su forma de conducirse, evidentemente hace más difuso cualquier tipo de control sobre la actividad farmacéutica, porque está pensada para otras realidades, está pensada, digamos, para un fin de lucro particularmente, y que esos controles evidentemente se van a ver, vuelvo a decir, debilitados. En el sistema de la provincia de Buenos Aires, al colocar el centro en la farmacia y en el farmacéutico como responsable final, y aún en las formas societarias, con la responsabilidad que le cabe a los socios comanditados o a los miembros de la sociedad colectiva, siempre es mucho más seguro, digamos, la relación Estado
política sanitaria, política pública de salud. Entonces, esa con... falta de identificación inmediata del responsable es lo que puede restringir el derecho a comerciar. Yo creo que sí, sí, ¿Cree que es sí? una de las causas. Bueno, a ver, la provincia sostiene que el farmacéutico director técnico contratado por una sociedad anónima no garantiza la prevalencia de la profesionalidad del acto de dispensa de medicamentos, mientras que sí lo hace el hecho de que sea el farmacéutico el titular de la farmacia. ¿Existe algún estudio fáctico que sustente esta afirmación? ¿No podría pensarse que el farmacéutico titular de la farmacia podría verse más animado para fines de lucro que un empleado que en definitiva no participa directamente de las ganancias de la empresa? Obviamente eso hace al control que ejerce, digamos, la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Salud, la Dirección de Farmacia, sobre, digamos, el responsable de la farmacia. El director técnico, digamos, si bien se encarga obviamente de todas las cuestiones científicas y técnicas de la expedición de los medicamentos, no tiene, digamos, posibilidad de ejercer ninguna incumbencia o competencia en el ámbito de la administración y del manejo de la farmacia. Por eso, digamos, es simplemente un acompañante técnico, si se quiere, del farmacéutico, que es el titular, el responsable, como se ha dicho acá, el responsable solidario y el que se va a hacer cargo patrimonialmente de cualquier, digamos, tipo de daño que se produzca o de incumplimiento que se produzca como consecuencia de la prestación de servicios. Precisamente al tratarse de medicamentos, el daño que pueda causarse, digamos, es mucho más grave, mucho más fuerte que cualquier otro tipo de comercialización de productos que quizás no tienen un semejante riesgo en sí, ¿no? Que también los amigos del tribunal hicieron referencia sobre lo que es la cultura medicamentosa, para ponerle un nombre, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, ¿qué vas a preguntar? ¿No? Ricardo. Lorenzetti. Sí. Te refirió al modelo sanitarista, que es un poco lo que está en discusión. Este modelo sanitarista se sostuvo durante varios años, hubo distintos cambios de gobierno con distintas ideas. TECO entonces lo que sostiene es que es un modelo sanitarista consensuado como política de Estado. A eso hacía referencia. Es una política pública consuetudinaria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es decir, simplemente fue adaptando o actualizándose, pero la opción entre los dos modelos que acá, digamos, se han vertido, cada uno con sus características, ha sido clara en los tres poderes del Estado, porque pensábamos en cuanto a este caso en particular, que hubo una petición administrativa, es decir, una actividad del Poder Ejecutivo, la aplicación de una ley proveniente del Poder Legislativo y la revisión de la razonabilidad de ese sistema por parte de todo el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es una decisión de los habitantes de la provincia de Buenos Aires que ha tenido sustento en la representación de las instituciones y de los órganos siguiendo competentes. su argumento, digamos, además hubo cambios en los tres poderes, como usted menciona, y eso se sigue sosteniendo ahora. Y el fundamento es que hay una realidad social diferente, o sea, un argumento de política local, digamos, propia de la provincia. En relación a eso, hay dos interrogantes me quedan. El sistema de salud, como ha dicho, es un argumento que esbozó quien habló precedentemente, tiene varios actores. ¿No hay sociedades anónimas en el sistema de salud? Por ejemplo, sanatorios, financiadores. Sí, digamos, existen, digamos, titularidad de establecimientos, de hospitales, con sociedades. Bueno, en ese caso, lo que me gustaría que me explique, ¿cuál es la incompatibilidad? ¿Por qué se centra la política de control? O sea, el modelo sanitario, que usted claramente expuso,
¿por qué se fija en la propiedad y no en otros aspectos? Podría ser el modelo sanitario concentrado en otras áreas. ¿Y por qué lo hace la propiedad en la farmacia y no en otros actores del modelo de salud? El modelo vuelvo a decir, que ha sido creado, digamos, veía como inescindible el tema de la propiedad. Hago la aclaración, ya lo hemos hecho en otros escritos, no referido al concepto de propiedad o dominio que hace referencia al Código Civil o la regulación propia de la legislación de fondo, sino más bien con el concepto de titularidad y la puesta en manos de un profesional. Está bien, pero por ejemplo, un sanatorio, usted dice que es una sociedad, propiedad de una sociedad anónima. ¿Le impide controlarlo o encontrar al responsable? No, digamos, no lo impide, digamos. ¿Y por qué en las farmacias? ¿Cuál es el fundamento? Porque el tema del medicamento implica, digamos, una interactuación, digamos, directa entre la persona, digamos, que como último paso del proceso de salud con una indicación médica va a entregar, digamos, ¿Y el médico que está en un sanatorio que receta y que trabaja para una sociedad anónima? Sí, pero finalmente, digamos, el que cumple con el acto, si se quiere, digamos, la culminación del acto médico, como decía el doctor Ginés González, digamos, de la entrega del medicamento, y lo que estamos tratando aquí. Pero a ver si me entiende, comparando para ser claros, en un sanatorio propiedad de una sociedad anónima hay un médico que receta. En una farmacia titularidad de una sociedad anónima hay un farmacéutico que entrega el medicamento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué entiende que el modelo sanitario debe garantizarse a través de la regulación de la propiedad y no de otros aspectos en materia de farmacia? No solo, obviamente, no solo de la propiedad. ¿Por qué la propiedad es relevante como criterio? Porque vuelvo a sostener la titularidad de esa relación, entrega del medicamento, provisión del medicamento y la recepción por parte del paciente, tiene, digamos, que estar directamente. Le insisto, el médico que trabaja en un sanatorio también puede recetar. Sí. Por eso la ley, digamos, la ley lo prevé, digamos, dentro de la farmacia, dentro de los hospitales y dentro de los establecimientos públicos y la autorización para eso. Digamos, además, obvio, ustedes hicieron hincapié en la pregunta a la parte actora, también de esa confianza en la profesión farmacéutica y sus conocimientos técnicos en cuanto a ese acto profesional, ¿no? Quizás en los establecimientos médicos, desde ese lugar también aparezca difusa ante un caso de negligencia en el acto médico. Desde el punto de vista jurídico, el punto es, hay una regulación, o sea, hay un modelo respetable, modelo sanitarista, que usted sostiene. La garantía de ese modelo en esta ley es la regulación de la propiedad. De una sociedad anónima no puede ser farmacia. Un sanatorio sí puede tener un establecimiento. Un financiador del sistema de salud sí puede. Dentro de la farmacia, si fuera una sociedad anónima, hay farmacéuticos, lo acaban de explicar, y dentro del sanatorio también hay médicos. Es decir, ¿cuál es el argumento jurídico por el cual hay una diferencia ahí? Digamos, el argumento... La relación entre el control de la propiedad y la garantía del modelo sanitario. Sí, la elección de ese modelo y de ese control responde a una decisión, digamos, autónoma y fundada del Estado que regula ese servicio público, digamos, impropio. Y ha elegido ese modelo, digamos, que no es irrazonable.
no, digamos, no se me escapa que existen dos modelos, que aún, digamos, en el mundo existen esos dos pero modelos. dentro del mismo modelo, no quiero insistir más, me parece que está claro, es decir, dentro del mismo modelo hay actores del sistema de salud que integran el modelo sanitarista, digamos, que trabajan médicos para sociedades anónimas y farmacéuticos no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que, vuelvo a decir, se ha optado, digamos, por ese modelo a través de todas las autoridades competentes. Al respecto también quería aclarar que este sistema de las sociedades anónimas, estamos haciendo hincapié en Pharmacity, pero que en realidad existió en nuestro país, existió, digamos, en el ámbito nacional entre, digamos, el año 1947 y el año 1957. Es decir, no es algo que no se haya aprobado, no es algo que no haya estado vigente. Se desandó ese modelo que otorgaba a las sociedades anónimas solo la exigencia del 20% de propiedades de farmacéuticos y se salió de ese sistema precisamente porque en ese momento la legislación nacional, que luego va a ser reformada y que coincidía con la redacción actual de nuestra ley, digamos, protegía directamente y iba hacia la incumbencia propia del farmacéutico, dejando de lado el tema de las sociedades anónimas, ¿no? El doctor Maqueda le va a hacer una pregunta. Sí, ya que estamos hablando del modelo, mi pregunta es muy simple. ¿El modelo imperante hoy en la provincia de Buenos Aires es exitoso? El modelo digamos, el sistema de salud farmacéutica en la provincia de Buenos Aires al menos no ha tenido embates, digamos, judiciales, ni críticas, ni quejas sustentadas en el modelo. Sí, obviamente, como todo modelo de política pública en un estado como en la provincia de Buenos Aires, no es, digamos, no es perfecto, no es ideal, no es quizás al que todos lo aspiramos. En este caso, ante esta Corte, se dio cuenta, digamos, precisamente del precedente Cáritas. No voy a entrar al tema, digamos, jurídico, sino que, fíjense, estamos, digamos, tratando sobre cuestiones que hacen de cobertura de medicamentos por parte de organizaciones de bien público y organizaciones religiosas. Es decir, la situación, digamos, de la población de la provincia de Buenos Aires hace que estemos, digamos, frente a un sistema correcto y que ha dado muestras de una cobertura que no implicó, digamos, una sublevación, si se quiere, de los habitantes en torno de ver cubiertas sus necesidades de la política de medicamentos en materia de salud. ¿Y cómo se puede explicar entonces la falta de cobertura en los sectores, en la extensión territorial donde están los sectores de menos nivel adquisitivo? Como la cobertura, digamos, geográfica. La misma pregunta que le hice a la actora. ¿Por qué en los niveles de menor nivel adquisitivo, en el conurbano bonaerense, o sea, por qué no hay nivel de cobertura que hay en los niveles de mediano y de mayor nivel adquisitivo? Sí, quizás, vuelvo a decir, el Colegio Farmacéutico lo dé con mayor precisión. Digamos, lo que es cierto que los estratos públicos también de actuación en esa zona de esos sectores, a través de servicios de farmacia de las salitas municipales, de los hospitales municipales, de la salita de salud provincial, estén cubriendo también de alguna manera esa necesidad de medicamentos a través de distintos planes digamos, de entrega de medicamentos que quizás se hagan a través, vuelvo a decir, de hospitales públicos, de otros establecimientos de salud pública, ¿no? Me refiero a que creo que la pregunta apunta que dice, bueno, ¿por qué no se cubre geográficamente? Así es. Digamos, esos sectores. Me parece que también es cierto, obviamente estamos dentro de la incidencia de una situación de la economía particular y que tiene incidencia sobre, digamos, la decisión que toman los farmacéuticos,
no quiero avanzar sobre las incumbencias de los farmacéuticos, pero que tiende seguramente a restringir la apertura de nuevas farmacias en un momento como el de hoy, ¿no? Gracias. Gracias. Señor secretario. Muy bien. Finalmente se escuchará a la farmacéutica María Isabel Reynoso y al doctor Daniel Alberto Sapsay por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, tercero coadyuvante en la causa. Sapsay por el precedente. Buen día, doctora Nolasco. Buen día, ministro Maqueda. Buen día, doctor Lorenzetti y a todos los presentes en esta audiencia pública. Mi nombre es María Isabel Reynoso. Soy la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y junto con el patrocinio del doctor Daniel Sapsay hemos participado desde el año 2012 a pedido de la provincia de Buenos Aires, porque nuestra entidad, además de controlar el gobierno de la matrícula y la ética profesional, vela por el cumplimiento de las leyes sanitarias vigentes en la provincia. Nuestro colegio está de puertas abiertas tratando Gracias. El doctor Lorenzetti le va a hacer una pregunta al doctor Sapsay. Sí, disculpe, es un tema jurídico que queríamos preguntar. Porque, bueno, hay una cuestión que es el valor de los precedentes. Y en esta Corte hay una sentencia que es un precedente, en el caso Diócesis de San Martín, de la Iglesia Católica Apostólica Romana contra Buenos Aires, provincia. Y en ese precedente de 3 de agosto del 2010, la sentencia dice que hace lugar a la demanda promovida por la actora y se declara la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso E, de la Ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires. Más allá de las diferencias que pueda haber en el supuesto de hecho, hay una serie de consideraciones doctrinarias o holding de la sentencia. Nos gustaría que usted, doctor, que conoce bien estos temas, pueda explicarnos en qué se diferencia este caso del precedente. Cómo no. Muy buenos días, señores miembros de la Corte. Doctor Lorenzetti, yo entiendo que la plataforma fáctica es totalmente diferente. Explico por qué. En primer lugar, se trata de una sociedad sin fines de lucro y que asimismo solicita por vía originaria, llega a la Corte por vía originaria, una autorización para poder distribuir medicamentos de manera caritativa. En segundo lugar, no es una sociedad anónima. Por lo tanto, las características básicas, lo que es el modelo y el tipo del artículo 14 de la Ley 10.606 no aplican a ese caso del mismo modo que al caso que está en discusión. Y en este fallo, en esta sentencia, hay holdings o desarrollos considerandos que se refieren al tema que se está discutiendo en este juicio, donde hablan de la distribución de competencias entre la nación y la provincia, cuál es la competencia de la nación, cuál es la de la provincia, y en esas consideraciones de la mayoría no son coincidentes con lo que argumenta hoy el recurso. Es decir, en esa materia, ¿cuál es su argumento para diferenciarse de eso? Yo creo que en este caso es el poder de policía para la comercialización de medicamentos en un sistema, hablo del caso que se presenta en el recurso, en un sistema en el cual es un modelo, como se ha explicado,
establecido en la Constitución que determina que esta etapa del cuidado de la salud es un servicio público impropio y el medicamento es un bien social. Entonces, no estamos en una situación, digamos, de ninguna manera idéntica a la que se presenta con el caso Cáritas, que volvemos, es un tema vinculado con la distribución de medicamentos para fines caritativos, en manos además de una sociedad, de una organización o de bien público, una entidad de bien público que no está sujeta, digamos, a la necesidad, además, de poder de policía que sí tienen las farmacias que además están establecidas de manera permanente. En el caso de la diócesis era precisamente para poder aprovechar o para poder utilizar un puesto determinado que facilitara en un momento difícil la distribución de esos medicamentos. Pero, por ejemplo, algunos párrafos. Doctor, si puedo complementar. Sí. En el caso de la diócesis de San Martín, ellos entregan muestras médicas, reciben también donaciones, cuestión que las farmacias que estamos instaladas en la provincia de Buenos Aires está prohibido esa práctica a través de la ley 10.606 y también de la ley de medicamentos de la provincia de Buenos Aires, que es la 11.405. Y además Cáritas tenía un convenio a nivel nacional y en ese momento recibía donaciones de Italia, y en el momento que, digamos, presenta o posterior a eso fue después de la crisis del año 2001, donde realmente se trabajó en la provincia tratando de asistir a mucha cantidad de población que no tenía recursos económicos. Por eso es que es absolutamente diferente lo que hace Cáritas, no cumple turnos, tiene un horario reducido, digamos, tiene otras funciones que no son las de una propia farmacia, no atiende a la seguridad social. Digamos, en la provincia de Buenos Aires, la mayor cantidad de afiliados que tenemos son los de IOMA, hay 2 millones de afiliados del IOMA, 2,5 millones de afiliados de PAMI. Y bueno, Entiendo, creo que el tribunal entiende las razones por las cuales ustedes plantean el recurso y no estamos ahora discutiendo las cuestiones de conveniencia. La pregunta es más que todo jurídica, es decir, ¿por qué la Corte debería cambiar un precedente? Entonces, en este tema, por ejemplo, se dice que la directiva atinente a que el expendio y despacho de medicamentos debe efectuarse únicamente en farmacias habilitadas, a cuyo cargo se halla un director técnico con título de farmacéutico, se encuentra expresamente reconocida en esa ley. La titularidad de los establecimientos se menciona y después se dice que todo eso es inconstitucional. En realidad se está equiparando. Sí. Un poco la pregunta dirigida más al doctor es, la doctrina del fallo dice la inconstitucionalidad del precepto parece incuestionablemente configurada. La disposición del artículo 14 de la provincia de Buenos Aires es inconstitucional porque es una extralimitación. ¿Por qué la Corte debería cambiar este precedente? Yo entiendo que debería cambiarlo. ¿O no es aplicable al caso, digamos? ¿Cuál es la...? Para mí no es aplicable al caso por los motivos que expliqué antes. Si se hiciera como una generalidad ese fallo, para mí que es un precedente excepcional, desaparecería la facultad de las provincias de manejar su poder de policía. Y en este caso nada menos que en materia de salud, porque la nación podría permanentemente, apelando a explicaciones vinculadas con el ejercicio de derechos, en este caso de derechos individuales, que el poder de policía ha violado un determinado derecho individual sin entender que en realidad se trata de una política pública que
permea desde la misma Constitución de la provincia y como ustedes bien decían el doctor Maqueda anteriormente, las preguntas que le hacía el señor fiscal, es una política de Estado que lleva muchísimos años. ¿Vos querés preguntar? A ver, se sostiene que el sistema provincial permite un acceso democrático y profesional al medicamento mediante una red de farmacias distribuidas racionalmente en todo el territorio de la provincia, no solo en sus zonas densamente pobladas y o económicamente rentables. Sin embargo, según lo informado por el trabajo técnico presentado la semana pasada por uno de los amigos del tribunal, pareciera que con el sistema actual la mayoría de las farmacias se encuentran concentradas en sectores de medio y alto ingreso o cerca de estaciones de transporte público como el tren. Ante estos hechos, ¿puede seguir sosteniéndose la racionalidad del sistema provincial? ¿Es racional esto? Sí, en realidad el amicus que estuvimos escuchando la semana pasada tiene groseros errores. En primer lugar, no hay 4.600 farmacias, hay 4.479 en base a las habilitaciones ministeriales del, digamos, al acto administrativo del Ministerio de Salud Pública. También el trabajo que se hizo tiene valores del censo por partido y nuestra ley establece una farmacia cada 300 metros y 3.000 habitantes por localidad, no por partido. Las proyecciones que utilizaron son por partido porque el INDEC no da proyecciones, con lo cual nosotros, si la Corte lo necesita, tenemos disponible la realidad de los datos en la provincia de Buenos Aires. No es así como se planteó en el amicus. Hay diferencias en la cantidad de farmacias. Por ejemplo, en algunas localidades que pusieron que había 4 farmacias, hay más de 30. Hay localidades de la provincia que directamente se las olvidaron, como por ejemplo en Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Budge, que son localidades que hoy existen y tienen farmacia, no estaban en el informe. Tengo que decirles que me sorprendió realmente el informe presentado porque no se condice con la realidad de la provincia y las proyecciones no son por partido. Esto es un dato muy importante. Si yo divido la cantidad de habitantes por farmacia, me da un número. ¿No es cierto que hay más farmacias donde la gente es más pudiente? Y hay No, menos no es farmacias cierto. en sectores No es vulnerables? cierto. No es cierto. No es cierto. No es así. Yo vivo en el partido de Berazategui, es un partido pobre, tiene más de 460.000 habitantes y hay que recorrer casi 25 kilómetros de punta a punta y tenemos farmacias en El Pato, en Uxon, en Plátanos, en la localidad de Berazategui, en Sourigues, en Villa España, en Ranela, en todas las localidades. Y es precisamente porque están los parámetros demográficos y geográficos. Para nosotros esta ley no es restrictiva como plantea la actora, sino que lo que la provincia hizo fue una planificación. Y en el informe del amicus también omite un dato que es muy importante. La ley 10.606 solamente tenía un parámetro de distancia, que eran 300 metros. En el año 2003, cuando gobernaba la provincia el ingeniero Felipe Solá, la provincia planteó que necesitaba descentralizar aún más farmacias para que lleguen a los barrios del conurbano y a pueblos del interior de la provincia, y lo que se hizo fue introducir este parámetro, que es un parámetro de la Organización Mundial de la Salud. Y hoy tenemos farmacias en pueblos donde no hay otro servicio, sí hay servicio farmacéutico, no hay médico, no hay, agua potable, y como siempre digo, bueno, está el cura y el farmacéutico, y lo podemos demostrar en estos últimos años. Desde que Farmacity inició la demanda, se abrieron en la provincia de Buenos Aires 215 farmacias, todas con dispone ministerial. Donde hacía falta farmacia. A ver, ¿cómo es? ¿El ministerio decidió dónde había que poner farmacias? No. Por ejemplo, tenemos Luján, ¿sí? Sí. La cantidad de farmacias por cantidad de habitantes es suficiente, pero no había farmacia en Lesique y Turresuri, no había farmacia en Cortines,
y con esta ley los farmacéuticos de profesión se instalaron donde había una necesidad sanitaria. Si se levantan los parámetros, yo no tengo dudas que todos se van a instalar alrededor de la plaza en un pueblo y no vamos a tener farmacias en localidades de la provincia de Buenos Aires que muchas veces la gente tiene que recorrer entre 20 a 40 kilómetros. Vamos al partido, por ejemplo, de General Villegas. Tenemos una farmacia en Piedritas, 40 kilómetros de la cabecera. Si esta ley no estuviera, seguramente ese farmacéutico se hubiese instalado en la cabecera de Villegas y la gente tendría que recorrer 40 kilómetros. Bueno, ¿y existen estudios o constancias que verifiquen el hecho de que las sociedades anónimas puedan ser titulares de farmacias perjudique la existencia de la pequeña y mediana farmacia? Sí, nosotros en realidad lo que planteamos es que el actor está atacando la ley del ejercicio de la profesión farmacéutica. Acá no estamos discutiendo la ley de farmacia, sino que la ley 10.606 es la ley del ejercicio de una profesión, así como la profesión médica, la profesión odontológica está atacando dos artículos que son precisamente el corazón de la ley, ¿sí? Porque la titularidad de la farmacia, lo que le da al farmacéutico es la independencia. La misma autora que hace un rato dijo que el farmacéutico es independiente, nosotros tenemos o tienen presentaciones en la justicia donde han pedido que al farmacéutico no se lo sancione porque no tiene injerencia. Y esto es así. El farmacéutico, que es subordinado, dependiente, no puede decidir qué medicamentos comprar. Ellos tienen centros de distribución, no es así. Bueno, acá se ha dicho lo contrario. Bueno, nosotros no coincidimos con lo que ellos están diciendo, porque también han dicho que tenían farmacias en 14 provincias, pero omiten que en la provincia de Mendoza, la provincia de San Juan y en la provincia de Entre Ríos desregula y después el gobierno de la provincia de Entre Ríos, viendo que se acercaban todas las farmacias y se localizaban en los lugares más rentables, en el año 2008 vuelve a regular y saca la sociedad anónima. Entonces, las farmacias que tienen en Entre Ríos son posteriores. Me parece que lo que se virtió es una información sesgada. En la provincia de Mendoza no han conseguido la autorización, ni en Mendoza ni en San Juan. Bueno, veremos todavía están a litigando. quién creerle ahora. ¿Hay ejemplos de provincias donde Farmacity y las medianas farmacias o pequeñas farmacias inclusive coexistan sin problemas? En los lugares siempre donde hay está... problemas. En realidad, nosotros entendemos que lo que se socava acá es la independencia del ejercicio de la profesión farmacéutica. Cuando un farmacéutico es empleado, sea de Farmacity o de otra sociedad anónima, no puede decidir qué medicamentos va a comprar. Hay problemas en el mercado con algunos medicamentos, que sería lo que es farmacovigilancia, y la realidad que yo en mi farmacia decido que esos medicamentos no los compro, aunque me los regalen, aunque me den un descuento importante, porque no voy a poder poner en riesgo a mis pacientes. Tampoco puede decidir el farmacéutico cómo almacenarnos. Es muy importante el almacenamiento con las temperaturas, porque los medicamentos no pueden superar los 25 pero esto, grados. por ejemplo, en una clínica con los médicos, ¿no pasaría algo parecido? Para el caso de la provincia de Buenos Aires, la farmacia, que es el ámbito o el lugar donde ejerce el farmacéutico, se equipara al consultorio médico. En la provincia de Buenos Aires el consultorio médico es del médico, ¿sí? Es propietario, habilita el médico. El odontólogo habilita, ¿sí?, su consultorio odontológico. En el caso de las clínicas, sociedades anónimas, dentro de la sociedad hay médicos. En cambio, en el caso de las farmacias, dentro de las sociedades anónimas, no está individualizado y que sea socio el farmacéutico. Es ahí donde radica la diferencia. Por eso la provincia de Buenos Aires no legisló sobre sociedades, sino que eligió aquellas en las cuales el farmacéutico es socio para poderle dar la independencia en el ejercicio de la profesión. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Una preguntita en relación a lo que usted dice. Hay 2 o 3 argumentos que me gustaría reflexionar un poco. Uno es el argumento de que en las sociedades anónimas no hay socios
farmacéuticos y en las sociedades anónimas de médicos hay socios médicos. ¿Eso significa que sería admisible las sociedades anónimas en la farmacia si hay farmacéuticos socios? Pero no es lo que dice la ley. Es diferente el ejercicio de la profesión. Pero si usted dice que hay sociedades anónimas con farmacéuticos socios sería admisible, no es lo que dice la ley. La ley no dice sociedades anónimas. Lo que pasa que es diferente el ejercicio. Por ejemplo, un médico que va a un sanatorio y pide el quirófano, lo contrata para hacer una práctica, pero no ejerce ahí. Por ejemplo, un obstetra tiene su consultorio que es del médico, es propiedad, pero hay muchas de las cuestiones que se manejan en las clínicas y sanatorios que hacen que el médico no esté en relación de dependencia. Cuando uno está en relación de dependencia, además... Bueno, hay médicos en relación de dependencia. Hay médicos en relación de dependencia. Sí, la relación de dependencia en sí, no quiero involucrar en temas jurídicos, ¿no? Pero solo razonar sobre los argumentos que nos está dando porque son importantes. Si usted admite que las sociedades anónimas pueden funcionar con miembros profesionales farmacéuticos, es un argumento. Ahora, si es solo las sociedades anónimas, es otro argumento. Porque la práctica es diferente. Para que el farmacéutico ejerce independientemente, tiene que decidir él cuáles son los medicamentos. Digo porque son argumentos importantes para el caso. Tampoco quiero comprometerla porque son temas jurídicos, pero el otro argumento que me llama la atención es que usted dice que el problema es que no está garantizada la profesionalidad. Y ese es el tema. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires no está garantizada la profesionalidad del farmacéutico. ¿Hay quejas de los farmacéuticos acá? Sí, nosotros consideramos que no, y de hecho Pharmacity es una de las empresas que incumple toda la legislación sanitaria vigente. Si esto fuese así, los farmacéuticos deberían haber sacado los chocolates, las golosinas, las papas fritas, porque no está permitido ni acá ni en ninguna de las provincias la venta de este tipo de productos, y sin embargo cuando hablamos con los farmacéuticos nos dicen: yo en esto no puedo decidir. También lo que hace es un horario extendido. Pero acá lo que nos explicaron la farmacéutica que estuvo es que en realidad está separado, es decir, ella es farmacéutica y está en el tema de medicamentos. Aparte, en el mismo local hay otras cosas. Bueno, pero eso es un incumplimiento de la legislación de la farmacia. Pero argumentó que no estaba afectada la profesionalidad. Es otro argumento distinto para fundar la ley, ¿no? Nosotros creemos que sí está afectada, y por lo menos cuando hablamos con los farmacéuticos no pueden decidir el horario. Por ejemplo, sábado a la tarde, domingo, no hay farmacéuticos, sabiendo que tiene que haber un profesional presente, y el farmacéutico director técnico lo que nos dice es: me tienen que poner un auxiliar, y no lo ponen, y dejan la farmacia sin el profesional farmacéutico. Y nosotros entendemos que no lo puedan decidir porque lo tiene que contratar la empresa y le tiene que pagar el honorario a la empresa. En cambio, en una farmacia donde está el farmacéutico y tiene bajo su cabeza toda la administración, tiene injerencia para decir: si este es el horario que vamos de apertura de la farmacia, tenemos que cubrir con tantos profesionales. En cambio, en las sociedades anónimas no pasa. ¿A qué voy? Si una ley excluye a las sociedades anónimas, debe haber una argumentación razonable. La Corte tiene un precedente en esto, que dice claramente hay una cuestión, una decisión clara. Usted me dice: bueno, eso no está bien porque afecta a la profesionalidad. Pero hay muchas provincias donde esa legislación no ha sido cuestionada y funciona. Es un argumento general. O decir, las sociedades anónimas, si estuvieran integradas por farmacéuticos, no sería tan malo. Entonces,
también, ¿dónde está la irrazonabilidad de la regulación que excluye a las sociedades anónimas? ¿Y por qué es diferente este caso del precedente donde se dice que es inconstitucional? La segunda parte... Tal vez el doctor Sapsay pueda, pues es muy jurídico y no quiero, digamos, que usted a lo mejor ponerla en una situación que diga algo que no sea jurídicamente... La última parte de la pregunta yo creo que la contesté, es decir, entiendo que es totalmente diferente lo que pasa con una sociedad anónima que ejerce el comercio que con un tipo de mutual como es Cáritas, que no lo ejerce, que fundamentalmente estaba tratando de paliar un momento de emergencia en el país en materia de medicamentos y lograba tener un puesto donde precisamente, benéficamente, satisfacía necesidades o parte de las necesidades de la población. Yo creo que en ese caso es una cosa, en este caso me parece que es diferente. Doctor, yo creo que, esto te dice que este fallo es excepcional porque era una situación de emergencia. Pero de emergencia y además la persona pero en el jurídica, fallo no están esos fundamentos. O sea, hay doctrinas generales que exceden la emergencia. Claro, yo creo que aunque no lo haga de manera exacta, de todos modos, dadas las circunstancias, uno lo tiene que tomar al fallo en su contexto y no traspolarlo a un contexto que es distinto y que yo creo que entra dentro de argumentos de mérito y conveniencia. Si me parece que eso en última instancia es una competencia de la legislatura provincial, el decidir cuál es su modelo de salud. Si no, se va coartando totalmente nuestro sistema federal que ya está muy debilitado. Me quedó una duda, ¿el vender chocolates es política comercial o es política farmacéutica? En realidad nosotros los farmacéuticos creemos que hacer ofertas 2 por 1 es envenenar a los pacientes. Nuestra carrera es una carrera netamente de salud. Pharmacity ofrece chocolates a un paciente con hiperlipidemia, papas fritas a un paciente hipertenso y para nosotros va en contra... Pero yo me refería a esto porque parecía que era un problema de decisión así profesional. En realidad está incumpliendo leyes sanitarias. Se referían a los remedios. Todo lo que ocurre en el ámbito de la farmacia para nosotros es responsabilidad del farmacéutico y el incumplimiento de cuestiones que tengan que ver con lo sanitario, como ofrecer productos que son ajenos al arte de curar, es responsabilidad del farmacéutico. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, entonces hemos concluido con la audiencia de Pharmacity contra la provincia de Buenos Aires. Agradecemos tanto a los amigos del tribunal como a las partes y bueno, el señor secretario les dirá cómo concluyen para firmar los papelitos. Gracias. Por favor, se recuerda a las partes que antes de retirarse pasen por secretaría para suscribir el acta.